sobrevino la rutina, la de ver pasar los días, las semanas, los meses, los años de un conflicto que iba a ser una operación militar especial, según el léxico de Vladimir Putin, y terminó siendo una guerra sin fin. En ese escenario, como en otros, la labor periodística es difícil, a veces imposible. Los periodistas pueden trabajar con limitaciones en Ucrania, el país invadido en este caso, no así en Rusia. ¿Qué ocurre mientras tanto en los países vecinos como Bielorrusia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia? Cerca de la guerra, las otras fronteras de Rusia, se titula el trabajo de periodistas, fotógrafos, traductores y diseñadores que coordinó la periodista ecuatoriana Soraya Constante, miembro de la Asociación Periodistas Sin Cadenas y corresponsal de medios españoles, entre ellos el diario 20 Minutos. Reside en la Ciudad de México. Se trata en este caso de un trabajo colaborativo, de impecable factura, con testimonios y análisis de cada país, que permite ampliar la mirada hacia una región que vive de sobresalto en sobresalto desde el 24 de febrero de 2022, cuando Putin ordenó a sus tropas apropiarse de los territorios ucranianos de Lugansk, de Donetsk, de Zaporilla y de Jersón. Soraya, con amplia experiencia internacional, coordinó a este grupo de periodistas de varias latitudes, entiendo, Soraya. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por el espacio. Sí, realmente fue una gran apuesta donde formamos una redacción a nivel remoto porque teníamos periodistas de Bielorrusia, de Rusia, obviamente que estaban fuera de sus países, ¿no? Porque no podían ejercer el periodismo en esos países. Y nos juntamos con gente que estábamos en España en ese momento. Y nuestra idea era tratar de tener un mapa más completo de lo que significaba vivir cerca de un país bélico, ¿no? De un país que quería despertar ese afán imperialista. Entonces, empezamos a pensar que era necesario involucrar a periodistas que hablaran ruso, pues porque evidentemente se entendía mejor el conflicto. Ellos tenían un contexto histórico que a nosotros pues nos costaba más tiempo entenderlo, y siempre entender los conflictos en la misma lengua que es la protagonista, que en este caso era el ruso, nos parecía esencial. Entonces, por eso empezamos como esa búsqueda de periodistas que nos ayudaran a entender lo que estaba pasando, y bueno, ahí con el inglés de por medio logramos mantener la comunicación en esa redacción remota que se armó. Decíamos, hablábamos de los países y presumo, por haber leído el trabajo, que si Rusia es difícil, Bielorrusia ha de ser aún más difícil con el dictador más antiguo de Europa, como lo llaman a Lukashenko. Sí, fíjate que nosotros no, o sea, como en ese momento todo era Rusia y Ucrania, no veíamos como esos otros países y el papel que estaban teniendo en el conflicto. Y Bielorrusia, pues claro, era como socio indiscutible de Putin, y no éramos conscientes de lo que se vivía dentro de ese país, ¿no? Y de la cantidad de gente que vive fuera de ese país. Sobre todo hablando de periodistas, ¿no? Una represión de la que dimos cuenta en Occidente, pero que no sabíamos cómo evolucionaron, ¿no? Todas esos, después del 2020, que Lukashenko, pues, o sea, renovó su dictadura, por decirlo de alguna manera, pues mucha gente salió a vivir en esos países cercanos, ¿no? Como suelen ser los exilios, ¿no? Que uno no quiere alejarse mucho de su país porque confía que pueden cambiar las cosas y podrán volver. Y en esa masa de gente que salió, pues había periodistas que seguían informando de lo que pasaba en su país, y bueno, pues hablan ruso y tienen como una historia muy similar con Rusia, y fueron muy importantes sumarlos en este proyecto, ¿no? Porque pues veían con ojos muy críticos lo que estaba pasando, ¿no? En cierto modo vencieron la autocensura, que es justamente lo que originan este tipo de regímenes. El miedo a meterme con algo que pueda complicarme la vida y complicar la vida de mis compañeros.
Sí, fíjate que es gente que yo siento que resistió muchísimo. Hablo en concreto de una periodista que ahora está en Letonia, y ella estuvo presa y solo cuando ya estuvo detenida entendió que una vez que salga ella se tenía que ir porque ya no podía, o sea, es que uno piensa que como periodista es intocable hasta que estás en un régimen autoritario, ¿no? Donde ya es toda la maquinaria del Estado contra ti. Y es muy difícil levantar la voz, mucho más a seguir haciendo periodismo. Entonces, pues gente que ya no te digo que sea un acoso en redes sociales, que ya es suficientemente grave, sino que ya es gente que fue detenida y que ya vio como las orejas del lobo y decidió que, bueno, salgo de aquí y me voy. Entonces, esto le pasó concretamente a una periodista que ahora está en Letonia, que fue parte de este proyecto. Eh, y por supuesto, sabe lo que es cubrir cosas en una dictadura, ¿no? También a veces los que no hemos vivido eso no sabemos las dimensiones que tiene eso y hasta esas líneas rojas, ¿no? Que a veces pasamos los periodistas porque nos creemos intocables. Uno de los atributos del trabajo que han hecho, estupendo por cierto, son los testimonios y los análisis. Los testimonios porque es periodismo de verdad, es decir, reflejan aquello que está pasando en ese momento temporal, pero es la crónica al fin, es la esencia de la crónica. Y lo otro es el contexto del cual uno puede extraer el análisis o hacer el análisis. No hay una bajada de línea, digamos, para pensar que tal o cual es bueno o malo. ¿Qué país te impresionó más de todos los analizados y de todos los que se tocan en este trabajo? Yo te diría, bueno, nosotros nos repartimos mucho el trabajo porque una de las virtudes de esto, para abarcar una cobertura territorialmente ambiciosa, siento que es muy importante contar con gente que está allí, ¿no? Porque eso de alguna manera abarata costos en estos proyectos independientes, porque no hay que hacer esta figura de enviado especial con todos los gastos que eso demanda. Entonces, por eso fue como mágica, digo yo, la inclusión de estas personas que estaban ahí y que podían explicar mucho mejor el conflicto. Yo concretamente viajé por los países bálticos un poco para conocer a la gente con la que estábamos colaborando y me ocupé de Lituania, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció un territorio desconocido, por supuesto, porque muchas veces nuestra historia de la historia global termina en Alemania y la Segunda Guerra Mundial y hasta luego, y no vemos las implicaciones que tuvo después, ¿no? Después, con una Rusia muy imperial, no sabemos mucho lo que pasó. Y los países bálticos en general, pues tuvieron, o sea, porque fueron un motín de guerra, ¿no? Que fueron entregados ahí en ese momento la Unión Soviética. Y te das cuenta que sobre todo en Lituania es gente que intentó mantener su identidad, intentó alejarse de lo ruso y cuando por fin lo hizo, ahora, ¿no? En la actualidad, es como esconden toda esa historia rusa. A mí me parecía fascinante estos lugares que tienen en los países bálticos en general, donde han metido todo como embodegado las huellas de su pasado soviético, ¿no? Todas esas estatuas brutalistas de esa Rusia soviética están reunidas en sitios pues por donde nadie pasa, como que todos quieren como olvidar ese pasado ruso, y a la vez cuando se levanta este conflicto vuelven todos esos temores de nos van a volver a invadir porque siempre quieren ocupar este territorio y de repente el enemigo es el ruso, pero hay mucha gente, que es lo que a mí me sorprendió, mucha gente rusa que se quedó en esos países porque fueron desplazados para poblarlos, para hacer esta rusificación de estos territorios, pero en el momento en que se cae la Unión Soviética, esta gente se queda fuera de ese territorio y se queda en este territorio donde en el mejor de los casos les dieron la nacionalidad de esos territorios. En el caso de Letonia, por ejemplo, hay una historia de apátridas que no les dieron ninguna nacionalidad y se quedaron sin ser ni rusos ni letones. Y a mí me pareció muy como ver a esa gente fuera de ese imperio, ¿no? Esa gente o sea, que con a sus 20 y pocos años fueron ahí con trabajo a estos territorios y luego ese país del que salieron desapareció y este otro país donde están
no los quiere del todo, porque son rusos al fin y al cabo, y cómo viven en estos pequeños esferas rusas de alguna manera, ¿no? O sea, yo estuve concretamente, además que había un lugar que es un pueblo que se construyó alrededor de una central nuclear, que es muy similar a la de Chernobyl, era como la gemela de Chernobyl en Lituania, y se apagó hace poco, de hecho se tiene que apagar hasta el 2038. Eh, y ver que te sentías en Rusia completamente, porque había periódicos en ruso, o sea, yo no entendía, pero la persona que nos traducía nos decía es que desde que hemos llegado todo es ruso, música rusa, la gente habla ruso, periódicos rusos, todo ruso. Y dices, pero estamos en Lituania, en Europa, pero esas pequeñas burbujas postsoviéticas a mí me parecían increíbles, ¿no? Y también su posición cuando saben que el país de donde vienen se vuelve un país beligerante, un país que nadie quiere, un país que hace la guerra. También entender su posición, ¿no? De sentirse ellos también discriminados de alguna manera y ver cómo lidian con eso, ¿no? Entonces, a mí esas historias me parecieron muy importantes, o sea, a mí me sorprendieron mucho. Ese pasado persiste. De hecho, en lo que era Alemania Oriental, todavía tenés los edificios y los monumentos de aquellos tiempos. Pero también, a ver si lo has notado, en la actitud de la gente. En muy particular, son, por decirlo de algún modo y con todo respeto, son hoscos para hablar hasta que se sueltan. Y hay que lograr la confianza justamente para que te brinden los testimonios que ustedes han logrado. Claro, ahí yo te digo que por eso fue esencial contar con gente que hablara ruso. Porque a nosotros, ¿qué nos pasaba? Yo cuando fui a hacer la primera cobertura de la guerra, al inicio de la guerra, te plantas ahí en la frontera, la gente que salía de Ucrania no hablaba demasiado inglés, y en ese momento, claro, yo creo que los traductores eran escasos porque estábamos muchos periodistas ahí trabajando en la zona y realmente no conseguías entender el conflicto. O sea, a mí me daba como mucha frustración no poder entender todo lo que quieren contar esas personas que oían de la guerra, ¿no? Porque pues escasamente ahí con el inglés y si aún consiguiendo un traductor. Siento que no era lo mismo que si pues, habláramos el mismo idioma y estuviéramos, ¿sabes? Lo que queremos los periodistas, siempre quedarnos horas hablando con alguien y entender todo lo que pasa. Eso no era posible y no es posible en general, pues cuando se presentan estos temas que tú no dominas la lengua, ni la conoces de lejos, el ruso, y tener gente que hablara ruso, sí que te va abriendo puertas, claro. Entonces siento que esa también es una virtud de este trabajo, que pudimos dar más voz, entender mejor, pero además es que las historias nuestras fueron escritas en ruso, ¿no? Luego las tradujimos al español. Pero entonces sí siento que ese es un valor muy importante. ¿Percibiste temor de la gente a que la guerra se expandiera en estos países? Sí, en ese momento, o sea, hay que ubicarnos en el tiempo, ¿no? Este trabajo se hizo a los 6 meses de la guerra y en ese momento, por supuesto, la gente tenía pastillas de polonio por si acaso hay un ataque nuclear. O sea, esas pequeñas cosas que te hacen ver que la gente sabe de lo que es capaz Rusia, ¿no? Por ese pasado tan, tan, tan colonial, tan de ocupar, porque Rusia hace la guerra así, ¿no? Avanzando, avanzando, avanzando y ocupando territorio. Entonces, por supuesto, había muchísimo temor, y de hecho, por eso, pues ya ves cómo ha derivado esto, ¿no? Los territorios de Finlandia pidiendo ser parte de la OTAN para defenderse. Los países bálticos sí que pues, estaban seguros porque eran parte de la OTAN, pero todo lo que era hacia el norte, bueno, Moldavia, ya ves, o sea, Moldavia entre no saber si, porque Moldavia también tiene esta Transnistria, ¿no? Que es muy prorruso, pero el resto Sí, de sí. Moldavia no. Está Entonces, dentro como, de Moldavia, sí, exacto. ajá, y ellos sí como súper rusos y quieren ser parte y tal, pero el resto de gente no. Mm. Y a la vez recibiendo a la gente que huye de ese conflicto. Entonces, por supuesto, había como mucha desazón de qué va a pasar porque la gente seguía saliendo muchísimo. Y esas grandes oleadas no se habían visto pues desde la Segunda Guerra Mundial,
con todo este trauma que tienen de que sus abuelos huyeron de la guerra, nunca pudieron volver a sus territorios y tal, todo eso estaba como muy despierto, esas historias que pues tiene esa Europa del Este, porque Europa del Este tiene una historia muy enrevesada, ¿no? De territorios que antes eran parte de un país, luego son de otro. Entonces, como que tenían mucho temor de eso, sobre todo los países bálticos que sí habían luchado mucho por mantenerse con su identidad, ¿no? O sea, te contaban historias de que había toda una resistencia solo para publicar libros en los idiomas que hablaban y que no era el ruso, ¿no? Porque ellos querían mantenerse de alguna manera con su idioma. Entonces, por supuesto, en el momento de la guerra había mucho temor de van a volver y por eso ese recelo a todo lo que sea ruso. Soraya, felicitaciones por tu trabajo. Reiteramos, cerca de la guerra, las otras fronteras de Rusia. Que haya muchos más. Muchas gracias, Jorge. Sí, ojalá podamos, esto fue un piloto, como decía, y ojalá podamos repetir esto e incluir a periodistas exiliados, que sí me parece que es importante brindarles la oportunidad que sigan haciendo periodismo allá en los territorios donde hayan encontrado refugio de estos regímenes autoritarios. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.